Bien, distribución conjunta. Entonces, voy a empezar con un ejemplo que no es discreto, pero después vamos a hablar de cosas discretas, sí, pero me parece que este ejemplo como que ilustra el espíritu de este tema, ¿sí? O sea, imagínense que nosotros hacemos una encuesta a personas en las que, sé que soy monotemático con el tema, pero me parece que es un tema claro para ilustrar ciertas cosas, en las que les preguntamos el peso, ¿sí? Y la altura, ¿sí? Entonces, capaz que nos interesa saber las dos cosas, ¿sí? Y, y no tiene sentido pensarlas como variables aleatorias por separado. ¿Por qué no tiene sentido pensarlas por separado? O sea, no es que no tiene sentido, pero pierdo información. ¿Por qué? Porque capaz querés saber las personas que están dentro de un cierto peso y de una cierta altura también. Ahí va, pero, o sea, eso justamente es lo que quiero saber, pero la pregunta es por qué no pierdo información viéndolas por separado. ¿Porque son independientes? Y ahí es lo que está diciendo, es lo que están diciendo. Ahí va, Iván también lo dijo. O sea, estas dos variables están relacionadas, no son independientes. ¿Sí? La gente que es más alta tiende a pesar más. ¿Sí? Entonces tiene sentido estudiar las dos variables juntas, o sea, estudiar las dos variables juntas y no como problemas completamente separados. ¿Sí? Entonces la distribución conjunta viene a modelar eso. Entonces tenemos dos variables aleatorias, x e y. La distribución conjunta o vamos a ponerle función de probabilidad. Vamos a trabajar ahora con discretas, ¿sí? Y seguramente la clase que viene trabajemos con continuas. Entonces la función de probabilidad conjunta se define como la probabilidad, esto es una P chica, ¿sí? P de x y de x y... Vamos a hacer una convención, a partir de ahora voy a usar las x e y chicas como cursiva y las x e y grandes como imprenta, ¿sí? Así no se confunde más. Entonces estas son chicas y estas son grandes. ¿Está? Mejor, ¿sí? Solo acuérdense de que esto es una X y que esto es una Y. Y está. Entonces definimos la probabilidad conjunta como la probabilidad de que X tome el valor X y de que Y tome el valor Y. ¿Alguna duda de esto?
Esto solo funciona para discretas, ¿tá? Porque ven, tenemos, o sea, porque estamos evaluando en puntos, ¿sí? Tenemos un equivalente para continuas que es la función de distribución conjunta y la densidad conjunta. Y una observación es que podemos recuperar la probabilidad de X. O sea, la probabilidad de que X tome cierto valor a partir de la conjunta. Y es simplemente sumando todas las probabilidades conjuntas. Ahí es cuando dejamos fijo el X y usamos todo lo que esté en esa línea, como quien dice. Ahí ¿Sería va. la marginal eso? Sí, y esto se llama probabilidad marginal. Ah, ahí va. Esto acá es solo cuando es igual, ¿no? No estamos hablando aún de menor igual y esas cosas. No, claro, estamos haciéndolo para discretas. ¿Sí? No. Entonces, si las dos son discretas, entonces el producto cartesiano es discreto. ¿Sí? O sea, si esto toma una cantidad discreta de valores y esta toma una cantidad discreta de valores, la conjunta también. ¿Quedó claro eso o no? O sea, la variable aleatoria x es discreta y la variable aleatoria y es discreta. Entonces la variable aleatoria x, y va a ser discreta también. ¿Y está clara esta observación? Si yo sumo la probabilidad de que pese 50 kilos para todas las alturas posibles, eso me va a dar la probabilidad de que pese 50 kilos. ¿Sí? Esa es la idea atrás de eso. Imagínense que peso y altura son discretas. ¿Tá? Y estas se llaman probabilidades marginales. Gracias. Bien. Entonces, Una traen esto pregunta. a fuego. Las marginales se pueden recuperar de las conjuntas. Pero las conjuntas no siempre se pueden recuperar de las marginales. ¿Está? O sea, si sabemos cómo se distribuye la variable aleatoria peso y sabemos cómo se distribuye la variable aleatoria altura, no sabemos cómo se distribuye la variable aleatoria peso-altura. ¿Está? ¿Por qué? Porque nos falta una información clave que es cómo se relacionan esas dos cosas. No se van la distribución continua no va a ser igual si son independientes o si dependen mucho uno del otro. Entonces, solo con las marginales nos falta información. ¿Está claro eso?
una pregunta. O sea, las llamamos marginales, o sea, porque, o sea, vienen también de la función de probabilidad conjunta. Pero esas funciones en sí, ¿son iguales que la probabilidad puntual de cada variable o no? O sea, el P de X sería la misma que la probabilidad puntual si consideráramos solo la variable X. Sí, Ah, ok, dale. porque, o sea, esto lo puedes pensar como una versión de la ley de probabilidad total. ¿Te acordás de las primeras Ah, clases? claro, que va sumando tipo con las condiciones. O sea, Más, ahí va, y si cubrís todos los casos posibles, al final te va a dar la probabilidad de X. Entonces, si esta es la probabilidad puntual, esta es la probabilidad de que X valga X. Y esta es la probabilidad de que Y valga Y. o sea, lo de marginales es un nombre para referirse a que la sacaste de la probabilidad conjunta. Ahí va. ¿Puedes volver a explicar lo de que no va para los dos lados? Lo de que... Sí. O sea, imagínate que vos sabés que la variable peso se distribuye como una normal que está centrada en 1,74 y tiene una varianza tanto. ¿Sí? Perdón, la variable altura. Y la variable peso se distribuye como una normal que tiene otra esperanza y otra varianza. ¿Sí? Sí, Vos ahí no podés deducir cómo se distribuyen el peso y la altura juntas. no, Porque no sabes qué tanto depende una de la otra. claro. O sea, capaz que es raro que una persona mida 2 metros. Pero si sabes que mide 2 metros, no es raro que pese 100 kilos, por ejemplo. ¿Sí? Claro, Y esa información no te la dan las marginales. Lo único que te dicen las marginales es que es raro que una persona mida 2 metros y que es raro que una persona pese 100 kilos. ¿Sí? claro. Gracias. Entonces te falta la información de qué tanto depende una de la otra. Si X e Y son independientes, ay, perdón. Entonces la probabilidad de que X sea igual a X y que Y sea igual a Y es la probabilidad de que X sea X por la probabilidad de que Y sea Y. Entonces ahí sí podemos recuperar la conjunta de la marginal, porque esto me dice que la probabilidad, la probabilidad conjunta es, es el producto de las puntuales. Entonces, si sabemos que son independientes, sí podemos. ¿Está? ¿Está claro esto o no? O sea, porque si son independientes, entonces la probabilidad de que valga un valor y valga el otro es el producto. Profe, pero en el ejemplo de la altura y el peso, ¿los consideraríamos independientes? Y no, no son independientes. O sea, todavía no. Lo estoy usando como ejemplo, pero como no tenemos las probabilidades, no sabemos. Pero es lógico pensar que no son variables independientes. ¿Sí? ¿Alguna otra duda de esto?
Bien, seguimos. Entonces el ejercicio 1 me dice, se considera un grupo de 9 personas de las cuales hay 2 que son contadores y 3 que son abogados. Entonces, 9 personas, 2 contadores y 3 abogados. Entonces, se eligen 5 personas al azar. Y me pide la probabilidad, o sea, me da 2 variables aleatorias. Una cuenta de la cantidad de contadores que elegí y otra cuenta de la cantidad de abogados que elegí. ¿Está claro el problema? ¿O no? Entonces, lo primero que me pide es qué valores posibles pueden tomar las variables aleatorias x e y. O sea, ¿cuál es el recorrido de las variables aleatorias? Esto se los pregunto a ustedes. De 0 a 3, la de los abogados, y de 0 a 2, la de los contadores. Ahí va, puede haber cualquier cantidad de abogados entre 0 y 3 y puede haber cualquier cantidad de abogados entre 0 y cualquier cantidad de contadores entre 0 y 2. Entonces, y puede tomar valores 0, 1, 2 y 3 y x 0, 1, 2. ¿Sí? Entonces, ahora lo que me pide es construir la función de probabilidad puntual de la distribución conjunta. Entonces, lo único que tenemos que hacer es llenar esta tabla. ¿Sí? Entonces les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que haya, o sea, al agarrar 5 personas al azar, haya 0 contadores y 0 abogados? Ninguna, porque los que te sobran son solo 4 personas y tenés que agarrar 5. Ahí va. Necesitas al menos o un contador o un abogado. Entonces esto es 0. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que haya un abogado y 0 un abogado y 0 contadores? Acá hay que recordar el práctico 2 y el 1 y el 3. Igual Acá, esa, de los 3 abogados tenés que elegir uno, Ahí va. ¿no? De ahí podés pensar en combinaciones, capaz. Entonces, de los 3 Después, abogados elijo uno. claro, después de los Después, 4, no, de los otros ahí va. Y después 4 de no contadores de tenés los que otros, que elegir cuántos había. uno. Combinaciones en 0 serían, ¿no? No Ahí agarrar va. ninguno. Sería, o sea, porque tengo que elegir. Está 0 de los otros, pero eso no los elijo. Directamente elijo Claro, 4 de los que me quedan, ¿no? ahí va. ¿Y cuántas formas tengo de elegir 4 de los que me quedan? Una. Una, porque es combinación de 4 en 4. Entonces 3 dividido el total de formas de elegir 5 personas que tengo, que es combinaciones de 9 en 5. ¿Sí? Dale, pregunta.
que me viene pasando que me mezclo un poco con el tema de sucesos equiprobables y eso. O sea, nosotros lo hacemos con las combinaciones para lograr que como que cada cosa del espacio muestral tenga la misma probabilidad, Ahí va, sí. ¿sí? Está. Sí, sí. Muchas gracias. Una ¿Todos pregunta. entendieron esta cuenta o no? ¿Te animás a repetir el procedimiento, profe? Porque no me quedó muy claro. O sea, Sí, sería es casos formal. probables sobre casos probables directamente, ¿no? Estoy haciendo casos posibles sobre casos probables. ¿Eso está claro? ¿Sí? Ah, no, estaba Ah, confundiendo los ejes. Estaba ah. viendo computadores en el horizontal y nada. No, estos son abogados. Sí, está. Me limé yo. Tranqui. Y estos son contadores. ¿Se puede representar igual la función con combinatoria, no? Sí. O sea, que te queda en función del X y del Y. Ahí va. Sí se puede. Pero te quiero llenar la tabla. Porque después la voy a usar. ¿Sí? 1/42 te da. Esto te da 1/42. 0,0238. Si querés el número. Bien. Entonces tengo que elegir un grupo de 5 personas. ¿Sí? Uno de ellos tiene que ser abogado. ¿Está? Y las otras 4, ni abogado ni contador. Entonces, para esto tengo 3 opciones. ¿Está? Y para esto tengo una opción. Porque solo hay 4 personas que no son nada. Ni abogados ni contadores. ¿Está? ¿Quedó claro? Bien. Y combinaciones 9 en 5 es el total de formas de elegir 5 personas. Profe, Sí. ¿qué es esa fracción que pusiste ahí que dice 1/42? Alguien me dijo que esto daba 1/42, pero creo que no da Sí, 1/42. No hay chance. 1 sobre ¿no? No, 5000 tiene que dar. no, es que creo que la combinación que está ahí arriba a la derecha está mal. Creo que da un número más chico. Ah, sí. Creo que sí, a ver, ya te lo busco. Combinaciones de 9 en 5. Sí, da 126. Está bien, yo hice cualquiera. No sé por qué hice 48, así como no sé qué estaba pensando. Está, entonces esto da 126. Y esto me da 3/126, que es 1/42. 1/42. Ahí va. ¿Puedo anotar el Ah, número acá? Y borrar la cuenta. Sí. sí, por mí sí. Me va a quedar más cómodo. Uno sobre 42. Entonces, acá en el segundo tenemos que elegir 2 contadores, que es combinaciones de 3 en 2. Y una vez que elegimos 2 contadores, tenemos que elegir al resto, que no son ni abogados ni contadores. Y entonces nos quedan 3 para elegir entre 4. ¿Sí? Esto para acá. ¿Cuánto es combinación de 3 en 2?
Profe, año sería que tenés que elegir 2 abogados, no 2 contadores. Ah, 2 abogados, perdón. Igual hice la cuenta para abogados. Sí, sí. Mala mía. Entonces, 2 abogados, combinación de 3 en 2, y 3 ni abogados ni contadores, que es combinación de 4 en 3. Esto es 3 y esto es 4. Entonces es 1 sobre 42 por 4, que es 1 sobre 42 por 4, 2 sobre 21. ¿Sí? Y así se sigue. Esto es... voy rápido, pero si alguno está trancado o no sabe dónde sale algo, me avisa así. Capaz que es mejor que no anote los números y anote tipo cómo se van deduciendo. Vamos a hacer eso, sí. Entonces acá tenemos combinaciones de 3 en 3 por combinaciones de 4 en 2 sobre 126. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces acá tenemos un contador y 0 abogados. Un contador lo tenemos para elegir entre 2. 0 abogados, entonces tenemos que elegir el resto, que es combinación de 4 en 4. Después acá tenemos 2 opciones para un contador, 3 opciones para un abogado, y después tenemos que elegir al que falta de entre 3. ¿Sí? Voy a agrandar un poco acá. Ahí. Acá tenemos, está de vuelta, un contador, después tenemos que elegir 2 abogados, y después tenemos que elegir al que falta. A los 2 que faltan. Acá tenemos que elegir de vuelta 2 contadores, 3 abogados. Entre 2 contadores tenemos que elegir un contador, 3 abogados, y me queda una persona. El 126 vendría a ser los casos posibles, ¿no? Sí, son los casos posibles, que son combinaciones de 9 en 5. Bien, bien, bien. ¿Está? Después, 2 contadores, combinaciones de 2 en 2. 0 abogados, entonces tengo que elegir 3 personas que me faltan, que son combinaciones de 4 en 3. Después esto es combinaciones de 2 en 2 por... Me quedan 2 personas para elegir. Después esto es combinaciones de 2 en 2 por combinaciones de 3 en 2. Me queda una persona para elegir. Por 4 sobre 126. Después... Ahí va. Es exactamente lo que dice Leandro. Profe, una cosa. Cuando estás haciendo la probabilidad para x igual 1 y igual 1, o sea, Sí. si ya existe un contador y un abogado, ¿por qué después haces combinaciones entre las 4 personas más?
Porque vos, o sea, pensás así, vos tenés que meter, vos querés que haya exactamente un abogado y un contador en tu comisión. ¿Sí? Pero te Sí. queda llenar 3 lugares. Pero ¿por qué 4? O sea, ¿por qué elegís 3 personas entre 4? Porque los otros 3 que necesitas elegir no pueden ser ni abogados ni contadores. Ah, ya entendí. Porque Estaba esa como- es la probabilidad, o sea, este cuadradito es la probabilidad. Ahora sí vuelvo a achicar. ah, Sí, ya Esta es la estaba probabilidad. pensando. Igual lo escribo porque viene bien. Gracias. ¿Está claro? ¿No es el de abajo? O sea, Perdón. Yo con las tablas me llevo muy mal. ¿Está claro esto o no? ¿Cómo calculo? Entonces tenemos la parte 1 y la parte 2. ¿Cómo calculo las probabilidades marginales de X? Tipo, por ejemplo, ¿cómo calculo la probabilidad de que X sea 1? Ahí no tendrías que sumar todos los resultados como preliminares. Ahí va eso. Sumando tipo como la filita donde X vale 1. Ahí va, tendría que sumar. Tendría que agarrar esta fila y sumar todo esto. Profe, me perdí ahí. O sea, queremos la probabilidad de que X valga 1. O sea, de que en mi Ya, comisión haya ya volví a captar. un contador. Está perfecto. Y se llaman... esto lo acabo de inventar, pero me parece que no lo acabo de inventar, pero se me acaba de ocurrir. Creo que se llaman marginales porque justamente las podés poner al margen. ¿Sí? O sea, si sumás esta fila... Si sumás esta fila, acá te va a dar la probabilidad de que X sea 1. Si sumás esta columna, te va a dar la probabilidad de que Y sea 1. ¿Sí? ¿Entienden? Al final del semestre hago un gameplay. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Está. ¿Cómo sería calcular la probabilidad de que X sea igual a Y? Entonces todos tienen claro cómo obtener las marginales a partir de la tabla. Las marginales para X es sumar la fila y las marginales para Y es sumar las columnas. La parte 4 se las dejo a ustedes. La parte 5, ¿son independientes X e Y o no? ¿Por qué? o sea, yo lo que hice fue buscar un contraejemplo nomás
y ya está. ¿Qué contraejemplo encontraste? O sea, ejemplo, multipliqué no me acuerdo si fue creo que fue la primera, o sea, la probabilidad marginal de x igual 1 y la probabilidad marginal de y igual 1 y me dio otra cosa de lo que me tenía que dar. Entonces no se cumplía la propiedad. Está bien. ¿Alguno más fácil? O sea, que Si pueda lo, ver ojo. si lo pensás como bolillas, son sin reposición. Ahí va. Eso me Entonces, gusta. cuando vos sacás una, el otro se va como disminuyendo, por así decirlo. Entonces ahí ves que no son independientes. Está perfecto. O ¿Todos también, como entendieron dijo esto? ahí, la del Si cero también. si hay más abogados, hay menos bolillas para sacar después. Entonces es más probable que haya más contadores. Va, hay como un balance ahí, pero se entiende. Está, y acá tenemos un ejemplo claro. Lo que dijo la compañera es que es como que vos cada vez que, o sea, cada vez que elegís una persona puede ser abogado, contador o nada. Entonces sacas una y es contador, la siguiente tiene más chance de ser contador. La siguiente tiene, si sacas una y no es contador, la siguiente tiene más chance, porque esa persona ya la elegiste. Profe, Mm. una pregunta. En el punto 4 sería sumar las diagonales, tipo cuando x es 1 e igual 1, x2 e igual 2, o... Sí, ahí va, es eso. Ahí va, Sería sumar bien, esta diagonal. perfecto, gracias. Sería lo mismo, o sea, serían independientes si fueran dos contadores y dos abogados, ¿no? Eh, no, me parece tampoco. ¿Está? Porque acordate que intuitivamente la independencia es si me da información una cosa de la otra. Y si yo sé que no hay si yo sé que no hay ningún abogado si yo sé que no hay ningún abogado en mi comisión, es probable que haya por lo menos un contador. ¿Sí? O es más probable. Ah, ahí quedó claro. Gracias. Ahí quedó claro. Y acá este es el ejemplo extremo, ¿no? Fíjense que si yo sumo la marginal de x igual 0 y sumo la marginal de y igual 0, me van a dar distintas de 0. Entonces cuando las multiplique me van a dar distintas de 0. Sin embargo, la conjunta es 0. ¿Está claro o no? Bien, todo esto me llevó mucho más tiempo del que pensaba, así que vamos a seguir. Igual vamos bien, creo. Bien, ejercicio 3 lo vamos a comentar nada más, ¿sí? No lo voy a hacer. Pero, ¿cómo harían esto? Yo tipo intenté despejar una variable en específico, cualquiera, a partir de las marginales, o sea, calculé tipo las marginales en función de A, ejemplo, en el punto en el que está A y lo igualé a el producto. Y después tenés que despejar hacer como un báscaras ahí y podés hallar A.
y después ya te queda más fácil hallar las otras. Bien, me gustó esa idea. Entonces, esto, o sea, lo voy a hacer, no lo voy a resolver, pero para quiero explicarlo para que vean cómo es la independencia en la tabla. Entonces, si sabemos que las variables aleatorias son independientes, entonces la probabilidad de caer en esta casilla de acá es el producto de caer en esta columna por caer en esta fila. ¿Está claro o no? Me interesa saber si todos entienden esto. ¿Podrías explicar eso de nuevo que no entendí bien? Sí, que sean independientes implica que la probabilidad de que x sea igual a x. Tienen que estar grande esto. Ahí va. Implica que la probabilidad de que x sea igual a x y sea igual a y. Dije que iba a usar cursiva. De que x sea igual a x y sea igual a y es la probabilidad de que x sea igual a x por la probabilidad de que y sea igual a y. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo que esto es independencia entre las variables aleatorias x e y? Ahora, si lo pensamos en términos de marginales, piensen que x e y toman valores entre 1, 2 y 3. Entonces es como que yo agarre y tipo, o sea, hacer este experimento es caer en uno de estos cuadraditos de la tabla. Entonces estas en realidad son como las probabilidades de caer en cada cuadradito. ¿Todos entienden eso? O sea, tipo, estas probabilidades se representan acá como entradas de la tabla. ¿Sí? Entonces las marginales, ¿sí? Por ejemplo, la marginal de x es la probabilidad de caer en esta columna, en esta fila, perdón. ¿Sí? Porque es la probabilidad de este más este más este. ¿Está claro esto que dije? Entonces la hipótesis de independencia me dice que la probabilidad de caer en un cuadradito dado es la probabilidad de caer en la fila, en la columna correspondiente por la probabilidad de caer en la fila correspondiente. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso? Y eso es independencia. ¿Por qué es independencia? Porque esto me dice que saber que estoy acá no hace más o menos probable que esté acá. Fíjense que acá no se cumple. O sea, si caí en esta columna, sé que en esta fila no voy a caer. Entonces, ¿a qué igualo a para esta ecuación? O sea, ¿a qué igualo a? Les pregunto a ustedes. A la probabilidad marginal de x igual 2 por la de y igual 1. Ahí va. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? A más
0,08 más 0,1. Y la probabilidad de que Y sea 1. y sea 1, gracias. Ahí va, ya lo escribo. 0,02. Más A A y 0,06. 0,06. Entonces vos lo que haces ahí es como, me paro en la posición de A, que sería x igual 2, igual 1, y ahí hallas las marginales en base a esas dos igualás. Es como que Sí. igualás la posición de la casillita. Ahí va. Ah, está, genial. Esa era mi duda en realidad. Ahí, repito, esto usa fuertemente independencia. ¿Sí? Está, y acá les queda una ecuación de segundo orden. Y ahí a mí me había dado dos valores, pero uno no podía ser. Pará. Ok, ok. Esto va a dar dos valores, ¿sí? Les voy a dejar a ustedes, o sea, resuelvan el ejercicio, no está resuelto. ¿Está? Capaz que alguna de estas variables les da dos valores posibles porque esta es una ecuación de segundo orden, ¿sí? Tiene a cuadrado. Fíjense si pueden encontrar una forma de decidir por alguno de esos dos valores. ¿Está? ¿Dudas de esto? Bien. Entonces ahora seguimos con el ejercicio 4. Entonces se consideran dos variables aleatorias que toman los valores menos 1 y 1. Eso te lo contesto al final de la clase, ¿sí? Y otra que toma valores entre 0, 1 y 2. Entonces lo primero que pide el ejercicio es llenar la tabla. Y ahora, porque quería usar lo de las encuestas, tengo... Una pregunta, porque ahí está mal, igual no creo que importe, pero en la letra dice menos 1 y 1 y ahí aparece menos 1 y 2. Así que no sé cuál es el. Ah, ok. Gracias. Ahora vamos a hacer así, un poquito más prolijo. Yo pensé que era otro 2, entonces me quedé pensando. Listo. Entonces, este cuadradito es A. Y les pregunto cuánto tiene que valer A. Hasta que no vote la mitad, no seguimos. ¿No te parece la opción para votar? Bruno. Es anónima, así que voten sin miedo.
Bien. Siguen votando, así que voy a esperar un rato más. La probabilidad conjunta era como la puntual. O sea, No, no sé. Era una pregunta. 1. Bájate. o sea, la probabilidad conjunta es como la puntual en el sentido de que tiene que ser una probabilidad, ¿no? Me tiene que definir una probabilidad. Bueno, veo que no vota más gente, así que la mando. La mayoría de la gente votó 0,1. ¿Cómo hicieron? Para deducir que es 0,1. Yo lo que dije fue, o sea, X va a tener que salir sí o sí -1 o 1. Entonces la probabilidad de que te salga -1 o 1 debería ser 1, ¿no? Ahí va. Entonces, si sumás la primera fila, diría, la probabilidad de que salga -1 te da 0,7. Y la probabilidad de abajo, o sea, te tiene que dar 0,3 para completar el 1. Entonces, esta ya es una ecuación de primer grado abajo. Ahí va, perfecto. Y para completar el 1 me falta 0,1. No sé si alguien votó distinto, si pensó algo distinto o solo sumó mal. Sí, efectivamente. O sea, lo que hizo él, fíjate que lo que hizo él fue sumar todas las entradas de la tabla. Sí. También es válido. Solo que él dijo, bueno, tal, lo sumo por filas. Pero otra opción posible hubiese sido sumarlo por columnas. Y es lo mismo. O sumar, o pensarlo simplemente como entradas en una tabla también es válido, porque estamos evaluando todos los resultados posibles de mi experimento. ¿Sí? Aunque de mi experimento sacamos 2 valores, todo esto tiene que sumar 1 igual. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿O no? Bien. Y las probabilidades marginales es como son estas, ¿no? O vamos a hacerlo así, ya que estamos. Estas son las marginales. Por suerte nadie puso 4, sí. Sí, efectivamente siempre se cumple que todo suma 1. ¿Está? Porque estamos trabajando con probabilidades y lo que hacemos al sumar todas las entradas es sumar todos los posibles resultados de mi experimento. Repetir como hice para... Ah, sí, simplemente, o sea... Sí, piensen que la distribución conjunta es hacer un experimento y sacar 2 resultados. ¿Sí? La distribución es
sea, esto sigue siendo una probabilidad. ¿Sí? Entonces la probabilidad de todo mi espacio tiene que ser 1. Voy a dejar de compartir esto. Y la probabilidad de todo mi espacio es sumar todas las entradas de mi tabla. Entonces todo tiene que sumar 1. Bien. No, no hay forma de saber. Va, en realidad depende. A ver. Puede que sí y puede que no, creo. Si fueran independientes, seguro que sí. Pero si no son independientes, creo que no. No hay forma. Puede haber dos. O sea, puede haber dos distribuciones tal que los datos tengan valores distintos. ¿Cuáles son tus probabilidades marginales? En general, no entendí la pregunta, Bruno. Sí, o sea, efectivamente si tenés dos variables, podés cargar de probabilidad una o la otra. Y ta. En este caso las marginales son estas. Estas son las marginales de y estas son las marginales de x. ¿Está? ¿Está claro? No sé si hay alguna otra duda de todo esto. Bien. Me había olvidado agregar esto. Entonces, a partir de esta variable aleatoria, a partir de estas dos variables aleatorias podemos definir nuevas variables aleatorias, ¿sí? Entonces tenemos una variable aleatoria u, que es x más y, y una variable aleatoria b, que es x menos y. ¿Qué valores posibles puede tomar u? U sería, por ejemplo, x igual menos 1 e igual 0. ¿O cómo? Bueno, ese es un resultado posible para u. Entonces los resultados posibles son menos 1, 0, 1, 2 o 3. ¿Entienden o no? Yo no entendí muy bien la parte esa de aritmética. O sea,
Y vos tenés que ver cuáles de las probabilidades que tenés caen en cada categoría, digamos, de las que pueden caer. Son tipo todas las sumas que se pueden dar. Pongo un o sea, ejemplo. Ahí va, menos. o sea, voy a poner un ejemplo claro de qué es la aritmética, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo acá es sumar dos variables aleatorias y ver los posibles resultados. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Un ejemplo donde eso es útil, por ejemplo, imagínense que tenemos una variable aleatoria que se distribuye como binomial. Perdón, Bernoulli. No sé si llegamos a hablar de Bernoulli. ¿Hablamos de la Bernoulli o no? No, creo que no, o sea, en el teórico Yo ni no lo lo he vi. visto. La Bernoulli es una binomial con una tirada. O sea, estiro una moneda. Si sale cara, tiene probabilidad P, y si sale número, tiene probabilidad 1 menos P. ¿Está? ¿Está claro esto? ¿O no? Entonces esto es lo mismo que binomial de 1 y probabilidad P. ¿Está? Y tenemos otra Bernoulli. Entonces, ¿quién es X más Y? Entonces tenemos un experimento que es tirar una moneda que le asigna 0 si sale cara y 1 si sale número. Gracias. Y tenemos el mismo experimento de vuelta. ¿Qué es la suma de ellos? ¿Qué valores posibles puede tomar? O sea, que salgan los dos cara, que sería 0 también. Ahí Que va. salga uno cara y el otro número, que hay, o sea, hay dos probabilidades, pero las dos sumarían 1, o que salgan las dos caras. O que Digo, los dos salgan los números. dos números. ¿Sí? Sí. Y a eso ya le pusimos nombre. O sea, es tirar dos veces una moneda. ¿No? Entonces sumar esto es como tirar dos veces una moneda, que es una binomial de 2 en P. Entonces tenemos una variable aleatoria que escupe un resultado y otra que escupe otro. Entonces al sumarlas lo que estamos haciendo es justamente ver los resultados posibles es ver los resultados posibles de una y sumarle los resultados posibles de la otra. ¿Están de acuerdo o no? Y este es un ejemplo de por qué tiene sentido hacer eso, porque me permite modelar cosas como hacer un experimento dos veces e ir acumulando los resultados. ¿Está? ¿Está claro o no? Entonces acá el recorrido de X más Y es 0, 1, 2. Y acá es lo mismo, el recorrido de U es menos 1, 0, 1, 2, 3. Sí, imagínense que tengo, o sea, X es una variable aleatoria que es tirar una moneda. ¿Sí? Y es una variable aleatoria que es tirar una moneda también.
independiente de la otra y con la misma probabilidad. ¿Sí? Entonces, x más y es... X más y no es más que tirar una moneda y después la otra y ir acumulando cuántas veces sale cara. Porque las dos variables aleatorias suman 1 si vale cara y suman 0 si vale número. Entonces la suma de las dos variables aleatorias cuenta cuántas veces salió cara en esa tirada doble de moneda. Y ese es un ejemplo de cómo me sirve sumar dos variables aleatorias. ¿Está claro eso? Entonces está, de vuelta, es solo un ejemplo. Esto es un ejemplo. Lo que vamos a hacer acá es ver cómo hacerlo. Cómo calcular estas probabilidades. Y después tenemos que calcular el recorrido RB. ¿Cuál es el recorrido de B? ¿Qué valores posibles puede tomar X menos Y? Menos 1, menos 2, menos 3, Ahí va. 1, 0, menos 1, ¿no? Sí. Y da, ¿no? Sí. Bien. Al menos 1 ahí lo puedes formar de dos formas, digamos. Valga la Ahí va. redundancia. ¿Pasa algo? Sí, no. O sea, no es un problema para formar, no es un problema para esto, pero sí afecta a las probabilidades. Como acá en la binomial de 2, el 1 lo puede formar de dos formas, ¿no? Como 0, 1 o 1, 0. ¿Sí? Claro. Y eso Sí. es importante al final, porque vas a sumar la probabilidad de que salga cara en la moneda 1 con la probabilidad de que salga cara en la moneda 2. Y acá vas a hacer lo mismo. ¿Se entendió o no? O sea que vas a terminar sumando las dos probabilidades cuando Ahí va. tengas que estar en esa casilla, digamos. Sí, exactamente. Esto lo muevo para abajo. Bien, entonces acá tenemos por un lado U. Permiso. Tenemos por un lado U y por otro B. Tenemos que los valores posibles son menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y acá es menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ay, no. Bueno, no pasa nada. Profe, ¿es U sobre V o al revés? ¿Lo hice al revés? Sí, lo hice al revés. Igual está. Perdón. Ahora voy.
Pregunto porque no estoy dudando. No, está bien, lo hice al revés. O sea, es lo mismo, ¿no? Podés poner el que quieras donde quieras. La tabla te va a quedar rotada a 90 grados nada más. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que U sea -3 y B sea -1? Y esto, si me dejan, lo voy a duplicar No acá. sería tipo al revés, porque uno toma -3 nunca. Perdón, de que B sea, de que U sea -1 y B sea -3. Perdón, estoy mareando un poco, pero quiero... Ahí va. Esto. No sé cómo hacer para que quede toda la vista, pero... Ya sé. U es X más Y y B es X menos Y. Entonces, para que U sea -1, ¿qué tiene que pasar? Es la primera fila, digamos, por la segunda columna. O sea, la suma de 0,4, 0,2 y 0,1. ¿No? O sea, lo que quiero es que me digan cuál es la forma, o sea, cuánto tienen que valer X e Y para que U sea -1. Esa es la duda, más clara. El único caso X sería tiene que ganar que... -1 y 0. Ahí va. Ahí va. ¿Y qué pasa con B ahí? Te queda -1. Sí. Ahí va, no puede valer -3. Claro. Entonces, acá va 0. ¿Cómo? ¿Qué? No ¿Qué entendí. pasa? Cuando U vale -1, ¿sí? U es igual a -1 si solo si X es -1 e Y es 0. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero en este caso B vale -1. Sí. Entonces no se puede dar que simultáneamente U valga -1 y B valga -3. O sea, tenemos que usar las mismas para ambos. Si usamos determinadas XY en un lugar, tenemos que usar las mismas XY para el otro. Ahí va, es eso. Ah, está. Bien. Yo, o sea, no había captado. La verdad, no estaba entendiendo mucho. Pero. ¿No estás entendiendo mucho? O sea, la probabilidad de U vendría a ser la probabilidad de X más la probabilidad de Y. O la probabilidad de X, Y. No. O Bien. ninguna. Me sirve tu duda porque No esto es lo que quiero logro que entender entiendan, esa ¿sí? parte. Pensá que X e Y son variables aleatorias y modelan experimentos. ¿Sí? Sí. Entonces, o sea, tenés un experimento que te da un número y un experimento que te da otro número. ¿Sí? A partir de eso puedo definir
un tercer experimento que es hacer el primero, hacer el segundo y sumar los resultados. Sí. Y eso es U. Entonces, bien. Bien, bien, bien. Para fijar ideas, pensar en el ejemplo de la moneda. ¿Está? Tengo un experimento que es tirar una moneda. ¿Sí? Y pensá que salga cara es un éxito y lo pongo como un 1 y que salga número es un fracaso y lo pongo como 0. ¿Sí? Sí, sí. Entonces imagínate, yo tiro 2 veces la moneda. ¿Sí? Contar cuántas veces salió cara, como yo puse que cara era 1 y número era 0, es sumar el resultado de uno con el resultado del otro. Sí, en ese ¿Sí? sentido. Y eso puede tomar 3 valores, 0, 1 y 2. Bien, hasta ahí lo voy llevando. ¿Está? El tema es que esos 3 valores vienen de lugares diferentes. Perdón. Centrate en el caso en que x más y es igual a 1. Sí, ¿Sí? hay dos posibilidades, de que el primero sea 0 y el otro 1, que el primero sea 1 y el otro 0. Ahí va. Y esas dos las tengo que son casos distintos. ¿Sí? Entonces, esto vos lo podés poner en una tabla, ¿no? Que sea, o sea, acá x y acá de un lado x y del otro y. Y tenés los resultados posibles, 0, 1 y 0, 1. Entonces la probabilidad de que salga un resultado, de que salga el número en las dos es p cuadrado. ¿Sí? Esto es un 1, no un 2. La probabilidad de que salga en uno cara y en el otro número es 1 menos p por p. 1 menos p por p. Y acá 1 menos p cuadrado. Bien. ¿Está? Sí, creo que sí. Ahora cuando vayamos haciendo voy a ver si logré entender bien. Bien, perfecto. Entonces, ahora tenemos dos variables aleatorias, que son sumar y restar. ¿Sí? Sumar x e y restar x e y. Entonces lo que yo digo es, ¿cuál es la probabilidad de que al restar las dos variables me salga menos 3 y al sumarlas me salga menos 1? Y eso no puede pasar. Porque la única forma de que yo agarre y las reste, haga x menos y me salga menos 3, perdón, haga x más y me salga menos 1 es que x sea menos 1 e y sea menos y sea 0. Entonces, no se puede dar que a la vez u valga menos 1 y b valga menos 3, y por eso esta probabilidad es 0. Bien, bien, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, por ahora sí. ¿Y esta? Perdón. Esta. Y acá. También es 0. También es 0. ¿Y esta acá? P. No sé qué es P, pero digámosle P. O algo de eso. Bien. Esta no es 0. ¿Están de acuerdo? Porque, ¿qué pasa? Si x vale menos 1 e y vale 0,
Entonces B también me da -1. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad entonces? ¿Es la que está ahí en el -1, 0? Exactamente. Es 0,4. Si hubiera como más combinaciones posibles para hacerlo, te queda que sumas las probabilidades. Ahí va. Gracias. Y técnicamente no podría dar más que uno todo esto. No va a dar más de uno. ¿Por qué? ¿Ya entendiste, Estefanía? Además. Sí. O sea, no te puede dar más que uno nunca porque estás sumando entradas de esta tabla. Por eso, o sea, la tabla te va a quedar mayormente ceros. Sí. O sea, Sí, exactamente. Bien. Para que x más y valga 0, x tiene que valer -1 y tiene que valer 1. ¿Sí? O sea, la única forma de que u te dé -1 es esta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? La única forma de que u dé -1 es esta. Entonces, y cuando pasa esto, pasa esto. Entonces todas estas tienen que ser 0. Ahora, quiero hacer un ejemplo más y ta. ¿Está? ¿Cuáles son las formas de que u dé 0? -1 más Que 1. X e Y sean eso, -1 y 1. Perdón. ¿Cuáles son las formas de que x dé 1? Ah, está de troll. De que u dé 1, perdón. Que Y sea 2 y que X sea -1. Y también tenés que x sea 1 y que y sea 0. Y... a ver, creo Y que ya son está. las únicas, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, ¿cuánto me da b? -3. Y en este caso, ¿cuánto me da b? 1. 1. Entonces, fíjense cómo queda la probabilidad conjunta. La única forma de que yo esté en este cuadradito es que pase esto. La única forma Era de el que yo esté en cuadradito este abajo. cuadradito es que pase esto. Entonces tenés que buscar la probabilidad de que pase eso. Entonces tengo que buscar la probabilidad de que y sea 2 y x sea -1, que es 0,4. No, 0,1. ¿Está? Y esto es 0 porque esto y esto no puede pasar a la vez, esto y esto no puede pasar a la vez, esto y esto no puede pasar a la vez, y esto y esto no puede pasar a la vez. Entonces está 0 y está 0. ¿Y esta cuánto es?
Esa es la de cuando x es 1 y es 0, o sea, Ahí va. 0,05. 0,05. ¿Está claro? Con el ejemplo logré terminar de entender. Está perfecto. Entonces les queda a ustedes como ejercicio, porque ya son las 11, perdón. Les queda como ejercicio llenar el resto de la tabla y hacer el resto del ejercicio. Hasta este. Léanse el teórico de distribuciones continuas para distribuciones conjuntas para variables aleatorias continuas. ¿Está? Para el martes. Y una cosa. Les quiero preguntar algo. ¿Son independientes U y B? Antes de que se vayan. ¿Son independientes, sí o no? ¿Por qué no? Porque hay unos ceros ahí que si haces la suma, el producto de los cosas. Ahí va, pero quiero que me lo digan intuitivamente. ¿Podrías pensar como que no puedes cambiar uno sin cambiar el otro? ¿O no tendría sentido eso? Ahí va, o sea, me re gustó eso. Como que el resultado de uno te dé algo, te refuerza Claro. el otro. O sea, por ejemplo, si sabes que U vale -1, no tenés mucho, tipo, te da pila de información sobre qué pasa con B. De hecho, sabés que B vale -1 también. Porque es lo único que puede pasar. Entonces, ni a palos son independientes. ¿Está claro eso o no? O sea, saber el resultado de U me da pila de información de B. Por eso no son independientes. Y es lo que decía, no me acuerdo quién habló, pero es lo que decía, por eso está lleno de ceros, porque, o sea, esos ceros son información. Lo que hay que leer es lo que está al final del teórico de la clase 7. Bueno, entonces, si no hay dudas, nos vemos el martes. Ahora, profe, no entendí bien a qué te referiste con eso de lo que había que leer es al final de la clase 7. Si vas al teórico de la clase 7, que es variables aleatorias, variables continuas, Sí, al final hay una parte que se llama densidad conjunta e independencia. ok. Que es lo mismo que vimos hoy, pero para continuas. Está, perfecto. ¿Ah? Bueno, Eso es lo que hay que gracias. leer. Gracias a ustedes. Nos vemos.